Ahora en Radio SME, de Portafolios y Mochilas, una producción de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento. 60 minutos con la capacidad de entretener e informar. Capacitación radiofónica para tus sentidos. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida en su programa de Portafolios y Mochilas de este viernes 27 de noviembre de 2015. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y por aquí vamos a comenzar este programa que es el correspondiente a este fin de mes de noviembre ya. Y vamos a comenzar también por ahí este programa con algunas secciones que ya venimos manejando. Por ahí vamos a tener música, vamos a tener información respecto del SME, de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento. También por ahí vamos a tener nuestras clásicas efemérides que semana a semana venimos manejando. Y también, como ustedes ya vieron por aquí, hoy nos van a acompañar nuestros compañeros del escalafón de tomadores de lecturas, de la sección de tomadores de lecturas. Y vamos a comenzar este programa con las efemérides del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Ahora en de Portafolios y Mochilas, la efeméride. Noviembre 27 de 1520, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre. En 1895 muere Alejandro Dumas, hijo, autor de la célebre novela La Dama de las Camelias. 28 de noviembre de 1504 muere Isabel la Católica, reina de España. En 1895 tiene verificativo la primera carrera de automóviles en Chicago. En 1908 nace Claude Lévi-Strauss, antropólogo, filósofo y etnógrafo francés. Se le considera uno de los padres de la antropología moderna y pionero del estructuralismo. 29 de noviembre de 1927 se inaugura el servicio telefónico entre México y Canadá. 30 de noviembre de 1789 nace Andrés Quintana Roo y en 1874 nace Winston Churchill, quien fuera primer ministro de Gran Bretaña. 1 de diciembre de 1887 aparece el personaje de Sherlock Holmes. ¿Sabías que por sus contribuciones a la ciencia fue condecorado miembro honorífico de la Real Academia de Química en 2002, convirtiéndose así en el primer personaje de ficción en recibir dicho honor? En 1995, Rosa Parks, madre del Movimiento por los Derechos Civiles, una costurera negra, se niega a ceder el asiento en un autobús público a un blanco en Montgomery, Alabama. En 1990, encuentro de los trabajadores de Inglaterra y Francia en la construcción del túnel del Canal de la Mancha, bajo 40 metros de profundidad. También es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Se eligió el día 1 de diciembre porque el primer caso de SIDA fue diagnosticado en este día en 1981. Desde entonces, el SIDA ha matado a más de 25,000 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas de la historia registrada. La iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de todo el planeta. 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En 1541 muere en Castilleja de la Cuesta el conquistador de México, Hernán Cortés. Irónicamente, murió pobre y sin poder. En 1804, Napoleón es coronado emperador de Francia. Y en 1822, Santa Anna proclama el Plan de Casamata. Este plan fue proclamado el 1 de febrero de 1823 por Antonio López de Santa Anna, en el que también se le unieron Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y jefes del ejército imperial. Uno de los principales objetivos de este plan era convocar un nuevo Congreso Constituyente, cambiar la forma del Estado mexicano de monarquía a república y provocar la elevación al poder de Guadalupe Victoria. 1891. Nace Carlos Mérida, pintor y escultor guatemalteco, naturalizado mexicano,
Destacó por impulsar el muralismo mexicano. 1915. Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad. En 1923 nace María Callas, la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Y vamos a continuar con este programa de portafolios y mochilas de este viernes 27 de noviembre. Y como ya se los habíamos adelantado, el día de hoy nos acompaña nuestro compañero del Departamento de Consumidores Cobranzas, sección Tomadores de Lectura, mi compañero Alfredo Peirot Morales. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, pues reciban un cordial saludo de la sección de Tomadores de Lecturas en sucursal, de todos los compañeros que se encuentran en Resistencia. Agradecerles la oportunidad de estar en este espacio de portafolios y mochilas para hablar un poco sobre lo que era la actividad que nosotros llevábamos a cabo en Luz y Fuerza del Centro. Así es. Pues vamos a comenzar un poquito platicando respecto de cuál es la historia de tu sección de tomadores de lectura en sucursal. No sé si me podrías platicar cómo surge el escalafón o cómo se desprende de alguna otra área o cómo se conforma. No sé si me podrías abundar un poquito en eso, Alfredo. Claro, mira, el escalafón de tomadores de lectura se emana de la necesidad de medir el servicio, de medir el consumo de los usuarios. Entonces, pues hablando de eso, yo creo que desde el inicio de Luz y Fuerza, desde el momento que se tuvo que medir el fluido para poderle cobrar al usuario, pues desde entonces existe la actividad. Obviamente hubo cambios con el transcurso del tiempo. Por ahí de los 70s, por medio de la lucha del escalafón, y gracias a la sapiencia de los representantes de aquella época, se logra convenir con la empresa el convenio 406, que es el que ya habla sobre la bonificación, que está basada en una tarea base, en la necesidad de cobrar a partir de una tarea base. El tomador de lecturas manejaba una cantidad de papeletas que era con lo que tomábamos la lectura, y se manejaba en dos zonas, en la zona central y la zona periférica de la ciudad, y por esto había dos maneras de manejar la bonificación. Le llamábamos sucursales cerradas y sucursales abiertas, en base a esta tarea base, que si la sobrepasabas, a partir de ahí comenzabas a percibir una bonificación. Así es. Y pues ya nos adelantaste un poquito respecto del siguiente punto que íbamos a tocar, que era un poquito que nos hablaras a grandes rasgos cuáles eran las actividades particulares y que identificaban su actividad de sección de tomadores de lecturas del Departamento de Cobranzas. No sé si me podrías redundar un poquito respecto de eso, para que todos nuestros compañeros tengamos una idea, puesto que pues en general su departamento de consumidores cobranzas es muy amplio y la materia de trabajo, como dicen, tiene sus particularidades en cada una de sus secciones. No sé si me podrías nuevamente, como dicen, redundar un poquito en cuanto a esto para poder tener una diferenciación con sus secciones hermanas. Ok. Sí, mira, como bien sabemos, para poder dar la prestación del servicio público de energía eléctrica, la empresa Luz y Fuerza del Centro realizaba varios procesos entre generación, distribución y comercialización. Dentro de esto se encontraba el proceso comercial. ¿Qué es el proceso comercial? El proceso comercial inicia en el momento en el que el usuario se acerca a la sucursal, o se acercaba en este caso a la sucursal, a solicitar el contrato para el suministro de energía eléctrica. A partir de ahí iniciaba un proceso dentro de la sucursal en la que se le daba la orden a los compañeros del departamento de conexiones instaladores para conectarle el servicio, para ya darle el suministro, y posteriormente también dentro de la oficina dábamos de alta el servicio, enviábamos la información al archivo maestro para que se ingresara al sistema. Una vez que se ingresaba al sistema, ya nos podía salir ya nos entregaban en la sucursal una papeleta con los datos del servicio. Los datos del servicio de una papeleta eran, pues venía primero el nombre del usuario o la razón social, en caso de que fuera una tarifa 2, porque manejábamos dos tarifas, en el caso de los usuarios que no fueran compañeros, y también venía la dirección y venía un número de cuenta que constaba del bloque,
de la zona, de la ruta y de un número de folio. En un costado tenía el número del medidor y tenía un espacio para que pudiéramos hacer observaciones. Una vez que ya se daba de alta el servicio, que ya estaba dentro del sistema, lo que seguía pues entonces era, y como ya estaba consumiendo energía el usuario, lo que seguía era medir el consumo de ese servicio, que era la actividad que realizábamos. Nosotros entregábamos esa información al archivo maestro de nuevo y entonces se emitía un recibo factura, que era con lo que ya el usuario iba a pagar a la sucursal y se cerraba este ciclo comercial. Desde el momento en el que solicita el contrato el usuario y hasta el momento en el que paga el consumo en la empresa. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente punto, que también nos es de gran interés para conocer más ampliamente lo que era tu sección, que es tomadores de lectura en sucursal. Quiero que me platiques un poquito, ya tras de cámara ya me habías platicado un poquito respecto de los centros de trabajo en los que ustedes pues tenían actividad, que era pues en toda el área de influencia de Luz y Fuerza, y particularmente ustedes en la zona centro y metropolitana, pero no sé si me puedas platicar de algunos que en particular tú consideres que tenían más peso dentro de la empresa, o al menos dentro de su sección, algunas sucursales que tú consideres concentraban mayor trabajo para tu sección. Ok. Sí, mire, nosotros en la zona que trabajábamos nosotros eran las 26 sucursales. Bueno, al final ya en 2009 eran 26 sucursales de Luz y Fuerza del centro. Nosotros teníamos personal en cada una de ellas. Obviamente dependía del tamaño de la sucursal. Había sucursales con menor número de servicios porque no eran tan grandes, o había sucursales como Tlalpan, ¿no?, que concentraban un gran número de servicios y era muy grande la zona. Entonces, obviamente, entre el mayor tamaño era la sucursal, pues mayor cantidad de trabajadores teníamos. Nosotros manejábamos dos tipos de tomadores de lecturas. El tomador regular, que era el que pasaba día con día a tomar la lectura. ¿Cómo hacíamos esto? Una vez yo te comentaba que una vez que se ingresaba el servicio al sistema, se le buscaba, digamos que su lugar en la ruta dentro de la colonia o la zona donde se encontraba el usuario, y ya se ingresaba su número. ¿Cómo lo manejábamos? Lo manejábamos con 40 bloques por bimestre en todas las sucursales. Entonces el tomador de lecturas pasaba un día con día durante ese mes a tomar los primeros 20 bloques, y si en este caso se encontraba cerrada el domicilio a donde fuéramos a tomar la lectura, en ese momento no se encontraba el usuario, nosotros reportábamos que se encontraba cerrado, y al día siguiente iba el tomador especial, que él se encargaba de recolectar las lecturas que no hubieran estado en ese momento para poder ingresar la información. En esas sucursales, que digo, bueno, te hablaba de Tlalpan, del tamaño de Tlalpan, también estaba por ejemplo, Iztapalapa, que inclusive al final se tuvo que realizar la construcción de la sucursal Iztapalapa 2 por el cúmulo de gente que había en esa zona de usuarios, al igual que la sucursal Nezahualcóyotl también, que concentraba muchos servicios, una gran cantidad de servicios para Luz y Fuerza. De hecho, había planes para ya crear la segunda ahí en esa también, antes de que llegara lo del decreto. Y de importancia, pues, puedes hablar de la sucursal centro, ¿no? Que concentra todos los negocios y la parte del centro histórico, la parte inclusive de la Morelos, de Tepito, de todas esas zonas. Y también puedes hablar de las sucursales, por ejemplo, la sucursal Juárez, que tiene que ver con todo Zona Rosa, la sucursal, no sé, te voy a hablar de la de Azcapotzalco, ¿no? También una zona muy importante para nosotros. Y pues ahí realizábamos el trabajo día con día. Y también una cosa que mencionar, que también como nosotros trabajábamos en la calle, pues también las problemáticas de las zonas peligrosas, ¿no? Así es. Todas las sucursales tenían sus zonas difíciles, sus zonas complicadas. Había sucursales como la sucursal Zaragoza, ¿no? En la zona de ahí de la Cabeza de Juárez, pues era muy muy peligroso, ¿no? La sucursal Guadalupe con la zona de la Martín Carrera, de la Gabriel Hernández, sí. O la sucursal Obregón con la zona de las Barrancas, ¿no? De ahí de cerca de Santa Fe, igual que la sucursal de Ermita, ¿no? Pero era una labor bonita, una labor que nosotros realizábamos, ya sabíamos de los riesgos, había riesgos también, inclusive también te tocaba mucho que te atacaban los perros, ¿no? Estando en la calle, ¿no? Son particularidades de las que
pues, al rato más ya, adelante ya te que cuento. entramos un poquito respecto Ajá. de las particularidades y ya tocando un poquito también de lo que fue tu actividad particular de personal tuya, Alfredo, y estábamos hablando un poquito de las sucursales. No sé si me puedas platicar algún centro de trabajo donde a ti te tocó estar y adicionalmente lo recuerdes con alguna nostalgia o con alguna, como ahorita tú mismo me lo dijiste, con algún buen recuerdo que tú consideras que ese centro de trabajo, como dicen, fue en el que pasaste unos buenos momentos dentro de tu actividad. Sí, claro, mira, una cosa también bonita de nuestra labor era de que nosotros estábamos en la casa del usuario en todo momento, ¿no? Y entrábamos a la casa del usuario. O sea, nosotros éramos la cara de la empresa en la calle, porque nosotros veíamos directamente al usuario. De hecho, el usuario, si tenía algún problema con su servicio, pues nos lo comentaba directamente. También yo te comentaba hace rato que en la papeleta en la que nosotros poníamos la lectura, también podíamos poner observaciones. Nuestra función no nada más era medir el consumo, nuestra función también era checar el servicio, la situación en la que se encontraba el servicio, si había algún ilícito, si había un cable que no debía de estar ahí, si el medidor estaba debidamente tapado y sellado, si detectábamos, por ejemplo, que había algún error en el nombre del usuario en el servicio, lo mandábamos corregir con una clave 36. Nosotros nada más indicábamos que se expidiera una clave 36, poníamos el nombre correcto y el jefe de grupo en la sucursal nos mandaba esa situación. Había una clave 37 para cambiar, para corregir el domicilio. Había una clave 31 para cuando detectábamos un medidor roto o ya de manera que no sirviera, pues había una clave 31 que se llamaba NTC, que no trasciende a conexiones también. No era CTC porque era que sí trascendía conexiones, perdón. Y también había, así como también había una orden de una OR, que era una orden para que el departamento de medidores pruebas revisara el equipo de medición en caso de que detectáramos que estuviera la manecilla descalibrada o que hubiera alguna falla a simple vista, ¿no? También podíamos nosotros mandar por medio de una orden de trabajo, una llamada OT, podíamos mandar a que se tapara bien el servicio, a que se mandara a sellar, a una reconexión incluso, porque había veces que por algún problema no se reenviaba, no se había realizado una reconexión y nosotros dábamos el servicio ahí, ¿no? Bueno, de la pregunta que me haces de una sucursal donde yo estuve 6 años fue en la sucursal de Zahualcóyotl, de la que sí guardo muy buen recuerdo. Era una de las sucursales mejor trazadas de Luz y Fuerza, así le llamábamos el que una sucursal plana le llamábamos, porque no había ni cerros ni ni grandes elevaciones. Era una sucursal planita, muy bien trazada, las calles muy bien, unas rutas demasiado fáciles para trabajar. La gente muy amable, era gente muy amable la de esa zona, y se trabajaba muy a gusto, ¿no? Yo comentaba hace poco que a mí me tocaba luego estar a mediodía en las casas de las señoras, ahí tomando la lectura, y pues era una cosa chistosa que te llegaba el olor de la comida, ¿no? Sí. Entonces yo de broma le decía a las señoras, les decía, pues que aquí íbamos a comer ese día, ¿no? Y me daban el menú, ¿no? Me decían, no, pues hoy va a haber esto, y vamos a hacer molito, y vamos a hacer lo otro. Y yo les decía que iba a regresar siempre, ¿no? Pues ahorita regreso, déjenme terminar, ¿no? Y sí, la verdad que guardo muy buenos recuerdos de sobre todo por eso, por el calor de la gente muy amable, gente que te atendía muy bien, te recibían en su casa, te ofrecían agua, te ofrecían alguna fruta, gente muy amable. La verdad sí guardo unos buenos recuerdos de eso. Así es, y pues vamos a hacer una pequeña pausa respecto de este programa de esta charla amena que estamos llevando con Alfredo Peirot, y vamos a escuchar nuestro primer bloque musical que por ahí trabajamos un poquito, que es de Jimi Hendrix. Vamos a escuchar por ahí Hey Joe, puesto que en 1942, por ahí un 27 de noviembre, esta celebridad del rock and roll, considerado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, vino a este mundo, y vamos a escucharlo. Hey Joe. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y continuamos este programa del viernes 27 de noviembre de Portafolios y Mochilas a través de Radio Esmel, la voz de la resistencia eléctrica, y por ahí vamos a comentar un poquito respecto de una actividad a la cual estamos por ahí convocados, que va a ser el día 29 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con la República de Palestina, y en lo que se busca el pleno reconocimiento de sus derechos como Estado, de la no persecución, como dicen, de esta república hermana, que por ahí algunos países, como dicen, se han encargado, como dicen, de satanizarla y propiamente, como dicen, de matar a sus habitantes. Y continuando con nuestro programa, vamos a retomar la charla con mi compañero Alfredo Peirot, y nos quedamos un poquito en cuanto a lo que eran los centros de trabajo en los que hacían su actividad, y vamos a retomarla y que me platiquen nuevamente ahora respecto de lo que es la estructura de su sección. ¿Cómo estaba integrada la sección de tomadores de lectura en sucursal, Alfredo? Sí, mira, nosotros teníamos 388 compañeros, de los cuales la mayoría eran tomadores de lectura regulares, que son los que te comentaba hace un momento, que tomaban la lectura el día con día, ¿no? Y también se encontraban tomadores de lectura especiales, que eran los que se encargaban de tomar la lectura que cuando se encontraba cerrado el domicilio, que esos eran un poco menos que los primeros. Y también se encontraban obviamente los supernumerarios, que eran los llamados volantes, que eran los que cubrían cuando había casos de vacaciones, de enfermedades o puestos vacantes. Y también teníamos una sección, bueno, unos compañeros que eran de foliación, oficinistas de foliación, que se encargaban de coadyuvar a la labor que realizaba contratos para poder corregir o realizar las rutas de trabajo, ¿no? Ellos se encargaban de planear cómo iban a ser las rutas, y en esto nos ayudaban los compañeros de foliación que también pertenecían a mi sección. Así es. Bueno, vamos a entrar un poquito en respecto a lo que son los temas de la capacitación, ya que este es el programa de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento. No sé si me puedas platicar un poquito de cómo se daba la capacitación dentro de este gran escalafón, y si me pudieras platicar cuáles eran los centros en donde se llevaba a cabo esta. Ok, mira, Cobranzas constaba de 4 secciones, ¿no? Era la sección de oficinas, la sección de recuperación de adeudos, la sección de tomadores de lectura en sucursal y la sección de tomadores de cuentas especiales, tomadores de lecturas. En este departamento tú ibas aprendiendo la labor desde abajo. Ese proceso comercial del que te hablaba llevaba varios pasos para poder trabajar en una sucursal. Esto implicaba muchas labores, entonces tú las ibas aprendiendo desde abajo. Cuando tú llegabas a los puestos ya digamos que de la cabeza del departamento, como eran recuperación de adeudos, tomador de lecturas o tomador de lecturas de cuentas especiales, pues tú ya traes un conocimiento de todo el sistema de luz y fuerza, en lo que tenía que ver con el proceso comercial, a lo que yo te hablaba de las claves, de cómo mandar a regularizar un servicio, de cómo mandar a cambiar un medidor, de cómo mandar a revisarlo, etcétera, ¿no? Sí recibíamos cursos, teníamos un grupo de instructores de parte del departamento, eran 6 instructores. Teníamos cursos en la sucursal Obregón. Cuando algún compañero llegaba de otra sección de cobranzas, llegaba a la sección de tomadores de lecturas, lo mandábamos de inmediato a curso para que le recibiera la instrucción de qué es lo que tenía que hacer en la sección. Lo mandábamos a la sucursal Obregón, era un curso que aproximadamente era de una semana, y en el que se le hablaba primero de la historia de luz y fuerza, de los procesos de facturación, también de los procesos de ajuste, de todo eso, y también se le hablaba sobre los diversos equipos de medición que manejaba luz y fuerza, de cómo tomar lectura, había prácticas ahí, inclusive también de qué partes constaba un equipo de medición, y hacían múltiples ejercicios de toma de lectura, hasta que comprobábamos que habían aprendido plenamente la toma de lectura. ¿Por qué? Porque era muy importante no cometer errores en la labor que hacíamos, porque si nosotros cometíamos un error en una medición, le podríamos provocar un alto consumo al usuario. Entonces era algo delicado, sí había que tener mucho cuidado en cómo se medía el consumo, ¿no? Porque inclusive en un error podías mandarle una factura con una vuelta de medidor, como le llamábamos, podías mandarle una factura de 20,000 pesos al usuario, ¿no? Por error. Entonces era muy importante la capacitación para el departamento, obviamente en todos los procesos y en cada una de las secciones,
pero en la que era de toma de lecturas en sucursal y en la de toma de lecturas de cuentas especiales, que estábamos hablando de dependencias de gobierno y de grandes consumidores, también era muy, muy importante la capacitación por el grado pues digamos que de perfección que tenía que llevar casi la labor del compañero, ¿no? Obviamente también recibíamos otros cursos, aparte de este curso para aprender la labor que nos iba a tocar hacer. Pues teníamos cursos que nos daba Luz y Fuerza, como por ahí tomé uno de solución de conflictos, el de Prende que daba Luz y Fuerza hace muchos años. Nos mandaron por ahí un curso de electricidad a la Escuela de Capacitación de Lechería. También nos mandaban al Desierto de los Leones, a la otra escuela de capacitación, de ética en el trabajo, decía yo, el de solución de conflictos, diversidad de cursos a los que nos daba Luz y Fuerza de Derecho, y pues era nada más cosa de que uno quisiera aprender más y que se anotara para acudir a ellos, ¿no? Computación, por ejemplo, ¿no? Algunos de los que por ahí nos ofrecían. Así es, Alfredo. Y pues vamos a continuar con este programa, pero también no sin antes vamos a hacer por ahí también una pausa musical. Vamos a continuar nuevamente por ahí con otro tema que por ahí vamos a escuchar. Vamos a escuchar por ahí Hey Jude, puesto que el domingo 29 siguiente van a cumplirse 14 años de la muerte de George Harrison, y para conmemorar esto lo vamos a hacer un pequeño homenaje con este tema aquí en De Portafolios y Mochilas. Espero que les agrade a todos los que nos están escuchando desde sus hogares, y vamos a escuchar Hey Jude. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas.
Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Y continuamos con nuestro programa de portafolios y mochilas a través de la voz de la resistencia eléctrica, a través de Radio SME. Y vamos a continuar con nuestra charla con nuestro compañero Alfredo Peirot, no sin antes recordarles la asistencia y la participación de todos y cada uno de nosotros para que el día de mañana por ahí asistamos a la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que va a salir de la ex glorieta de Peralvillo en punto de las 16 horas, y vamos a tener por ahí también complementaria a esta actividad una misa que se va a realizar igual mismo ahí en la villa a las 18 horas para que todos y cada uno de ustedes puedan asistir. Por ahí los esperamos y vamos a continuar con nuestro programa. Y vamos a continuar un poquito con la charla de mi compañero Alfredo, que nos platique un poquito de lo que es su trayectoria en Luz y Fuerza. ¿Cuándo ingresa Alfredo Peirot Morales a la empresa Luz y Fuerza? Ingresé un 26 de septiembre de 1994. Al momento del decreto yo tenía 15 años, apenas recién cumplidos 15 años y una semana. Como te decía, el departamento de cobranzas te permitía pasar por múltiples puestos, múltiples labores que tenían que ver con el proceso comercial. Yo inicié en los grupos contables de agencias foráneas, pasé por varios puestos ahí. Después fui a cuentas especiales, de repartidor de avisos de adeudo, pero de cuentas especiales. Esto era una labor en la que ibas a dependencias federales bueno, en este caso eran dependencias federales, a mí no me tocaba ir a empresas particulares. Y era una labor importante porque teníamos que cerrar cada ciclo de facturación, teníamos que entregar ese aviso de adeudo, que nos lo sellara cada una de las dependencias que nos entregaban y después ingresar ese documento a Hacienda ya por constituyentes. Era una labor bastante importante porque había veces que en un día ingresábamos 80 millones de pesos o alguna situación que iban directamente a las arcas de Luz y Fuerza. Había veces en que nos ponían a trabajar a marcha forzada porque había que ingresar dinero para pagar los aguinaldos, por ejemplo, ¿no? Te sentías importante haciendo esa labor, ¿no? Después pasé a la sucursal Guadalupe. Fue una experiencia muy buena para mi labor después como tomador de lecturas, porque en ese momento la sucursal Guadalupe se encontraba bajo una prueba piloto, que fue como se empezó a ver de qué manera se podía manejar o actualizar o modernizar la toma de lectura. Ahí lo hacían mediante el aparato que en ese entonces se llamaba LIRE, que es lo que ya ahorita viene utilizando CFE para tomar la lectura, que es mediante un aparato, ahí ingresan la lectura y es más fácil meter al sistema la información. Pues este programa piloto se estuvo llevando durante unos años ahí en la sucursal de Guadalupe. Y yo cuando estuve ahí, yo llegué como oficinista de lecturas precisamente, me tocaba entregar su trabajo a los tomadores de lecturas.
Posteriormente fui coordinador de la sucursal y después fui ayudante de contralor. Más adelante me fui a una sección que tenía también cobranzas, que era trabajar en los módulos de Profeco. Nuestra labor ahí era, pues de alguna manera, intentar evitar que el usuario demandara a la empresa. Esa es la conciliación. Si una vez que el usuario tenía un problema con la empresa en alguna sucursal, nosotros lo recibíamos antes de que pasaran a conciliación y tratábamos de arreglar el problema, ¿no? de una manera más ágil, y entonces se trataba de diagnosticar la situación que había ahí, qué problema había, y generalmente digamos que de 100 casos que recibíamos ahí le dábamos solución a 97, 98 casos. Eran muy pocos los que no quedaban aún demostrando que se estaba cobrando de manera correcta, los que aún así decidían seguir la queja ante Profeco, ¿no? Ahí aprendí también algo que me ayudó mucho después con mi labor como tomador de lecturas. La gente lo que requiere es el servicio, ¿no? La gente se molesta cuando ella cree que le están cobrando de manera errónea, y lo más correcto ahí es demostrarle con elementos cómo se está haciendo la situación. Una vez que hacíamos la investigación ahí en Profeco, la gente pues ya decía, bueno, es que si me hubieran dicho eso en la sucursal, pues no hubiera yo tenido que llegar acá, ¿no? Y aún así le dábamos facilidades, porque la ley te permitía que si tú recibías una refacturación, el tiempo en el que se llevaba a cabo la refacturación pues era el mismo tiempo que tenías tú para pagarlo, lo decía la ley. Entonces aparte les dábamos un convenio, ¿no? Eso me sirvió después en la calle, cuando ya trabajaba yo en lecturas, porque cuando a mí me llegaba a decir algún usuario que le tomara bien la lectura, te decían, sobre todo en esa, porque aparte de que, digo, sí era gente muy amable, pero también eran bravos, ¿no? Cuando sentían que no le estabas haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces a veces sí te hacían el reclamo de que, pues, a ver si le toma bien, te decían, ¿no? Entonces yo lo que les decía era, pues mire, en lo que voy a tomar otros 2 servicios más adelante, desconecte y apague desconecte todos sus aparatos y apague sus luces, y le voy a venir a revisar su servicio, ¿no? Y sí hacía una revisión primero de cómo se veía, cómo estaba marcando el medidor sin ningún aparato conectado y sin ninguna luz encendida. Si persistía el disco girando, entonces lo que seguía era bajar el switch. Si bajabas el switch y se detenía el disco, significa que el problema que tenía el usuario era una fuga de corriente. Así es. En la instalación. Era un problema muy común, sobre todo en zonas así populares como Nesa, donde las instalaciones son un poco planeadas, digámoslo. Las construcciones fueron a lo mejor desde cierto punto, por hablarle así, un poco improvisadas, ¿no? Así es, y eran también también construcciones viejas, ¿no? También eran instalaciones que ya tenían mucho tiempo, y también eran zonas de viviendas donde vivía mucha gente. Vivían a veces 4 familias en un mismo predio. Y aquí antes no tenían problema ellos con la facturación de luz y fuerza. Lo que sucede es de que a partir del gobierno de Vicente Fox, en el que cambian las tarifas por primera vez, que crean la tarifa DAC, la doméstica de alto consumo, a partir de ahí esas familias que no tenían ningún problema en vivir ahí 4 personas con 4 refrigeradores, digamos 4 familias con 4 refrigeradores, pues pagaban alrededor de 500 pesos, ¿no? Cuando llegan las nuevas tarifas de Fox, pues ya que esas familias, aparte con una fuga de corriente, pues iba a 1,200, 1,500 el servicio para pagar, ¿no? Entonces empezó a haber mucha problemática a partir de ahí, y en Profeco teníamos esas situaciones, pero había maneras con elementos de demostrarle al usuario que se estaba cobrando bien, que al menos no era problema de luz y fuerza o un error o un mal cobro. Ahorita perdón que te interrumpa, perdón que comentaste un poquito de lo que es la tarifa DAC, también por ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis respecto de que la semana pasada por ahí nuestro compañero Ángel Hernández, por ahí le mandamos un saludo, tuvo por ahí una charla con varios compañeros ahí en la aula de capacitación de la Prosecretaría, en donde nos explicaba un poquito respecto de esta tarifa DAC y cómo era que en realidad, como dicen, la CFE, como dicen, estaba haciendo sus estimaciones, que él me platicaba que había alrededor de 2.5 millones de consumidores que no están al día, o que al menos tienen algún claro, moro en cuanto a su pago, porque no están conformes en realidad, puesto que, como tú ya nos lo comentaste, a la hora que se hizo la modificación de estas tarifas, mucha gente pues prácticamente dobleteó tal vez su consumo, y históricamente, como dejó de pagar, y muchas veces lo que hacían
muchos consumidores es ya no abrirle al que le toma la luz, pues con ese histórico se vuelve nuevamente a refacturar y a refacturar y a refacturar, y se vuelve una deuda ya un poquito impagable para algunas situaciones, ¿no? Sí, mira, yo hace un momento te comentaba que nosotros, ¿cómo era el sistema de luz y fuerza? ¿No? El sistema de luz y fuerza te daba un día para tomar tu lectura, ¿no? Porque ese día tenía que ser la lectura. Si nosotros por alguna razón no encontrábamos al usuario, al otro día acudía al tomador especial. Si volvía a estar cerrado el domicilio, entonces era cuando se estimaba la lectura. El sistema hacía un cálculo y sacaba un promedio del consumo de ese usuario, y en ese momento era lo que le cobraba para poderle cobrar, pero era estimado y se lo marcaba así en la factura. ¿Qué sucedía? Que después, al bimestre siguiente, cuando ya íbamos a tomar la lectura otra vez, tomábamos la lectura real del medidor y el sistema automáticamente hacía un ajuste con esa lectura. Si con ese estimado le habíamos cobrado de más, le bonificaba esos saldo a favor. Si le hubiéramos cobrado de menos, le cobraba esa parte de más. ¿Qué sucede cuando llega CFE? CFE no tenía yo te hablaba de que tenemos 388 tomadores para 26 sucursales y manejábamos perfecto toda la zona sin ningún problema. Yo no sé ellos cómo lo manejaban, pero sí, por los datos que hemos tenido por ahí, sabemos que ellos no tenían el personal suficiente para tomar la lectura en todas las zonas y bimestralmente. Entonces ellos recurrían muy seguido a estimar. ¿Qué pasa cuando estimas sin ton ni son? Pues obviamente no es un consumo real, y esto provocaba muchas veces lo que estás comentando, que les dijo y que bien les ilustró el compañero Ángel Hernández, de que mandaron a mucha gente a la tarifa DAC, erróneamente, ¿no? O sea, con tanto estimado, pues de pronto llega, la tarifa DAC maneja que bueno, al menos en Luz y Fuerza, con las tarifas que tenemos en Luz y Fuerza, de que si tú superabas un consumo de 3,000 kilowatts al año, automáticamente te ibas a esta tarifa. Así es. Entonces, con consumos estimados es muy sencillo, es muy fácil mandarte erróneamente a esta tarifa. Y esa es una de las problemáticas que tuvo CFE aquí en el DF, que pues ya no era de que pues había gente que por desconocimiento siquiera de que CFE no tenía facultad para cobrarles, pues pagaba, ¿no? Pero llegó un momento en que eran tan altos los consumos que o pagaban luz o comían, ¿no? Y pues dejaron de pagar. Así es. Oye, Alfredo, quiero que me platiques ahora, un poquito de lo que es la trayectoria en el SME. ¿Cómo inicia Alfredo Peirot en cuanto a lo que es la comisión de trabajo de tu sección? Bueno, pues mira, a mí la política siempre me ha gustado. El llegar a un gremio como el Sindicato Mexicano de Electricistas fue un gran aprendizaje en mi vida. El ir viendo, el ir conociendo de la historia de este gran sindicato, el ir yendo a sus luchas, el recordar cómo en el 97 pues, detuvimos el primer intento de privatización de parte de Ernesto Zedillo, y la lucha que siguió después. Yo inicio en la política dentro del sindicato a partir de 2006, un poco antes a partir de por ahí de 2004 entro yo a un grupo político ya dentro de mi sección de tomadores de lecturas. Ahí participé activamente en el grupo político, que en este caso era Democracia Sindical de Tomadores de Lecturas. Y 2 años después de participar en el grupo, gracias al apoyo de los compañeros, quedo yo como legislador del contrato colectivo para el periodo 2006-2008, y al año siguiente de ser legislador me voy de representante suplente, ¿no? También gracias al apoyo del grupo y al apoyo sobre todo de mis compañeros de sección, quedo elegido como representante suplente, posteriormente como representante suplente principal, después un año más como representante propietario, luego otra vez como representante propietario, y ya llevo ahorita, gracias al apoyo de mis compañeros, 3 años como representante propietario principal ya dentro del escalafón de la resistencia, ¿no? Ya cuando ser representante ya es un poco más complicado, ¿no? Luego lo comentamos así entre nosotros que antes todo el mundo quería ser representante, todo el mundo quería ser legislador, había que participar en un grupo, había que hacer labor ahí para poder llegar a la planilla, ¿no? Y todavía dependía de que la gente, los compañeros decidieran que tú quedaras elegido. Ahorita tú le preguntas a los compas, ¿quieres ser representante? Y no, nadie quiere, ¿no? Porque
es una labor complicada, porque nosotros, al igual que cada uno de ustedes, nosotros pues tenemos que llevar dinero a nuestra casa a diario, ¿no? Tenemos que buscar alternativas para poder llevar los recursos a nuestra casa, pero aparte tenemos una labor dentro del sindicato, ¿no? Que es coordinar a nuestra gente, informarla, asistir a las asambleas, a las plenarias, pues hacer las llamadas, múltiples actividades que tenemos que hacer, que las hacemos con mucho gusto, porque como te digo, esto nos gusta, es parte de nuestra vida, y es una cosa que nos encanta, ¿no? El pertenecer a esta situación histórica de lo que estamos haciendo, ¿no? El renacer de este gran sindicato, un sindicato que querían destruir, que querían desaparecerlo por medio de la disolución forzada, y que gracias a la lucha que hemos llevado durante todos estos duros años, porque hemos hecho de todo y hemos estado en todos lados, pero pues ya vemos la luz al final del túnel. Muy importante decir que hace 2 semanas que la empresa Fénix está generando ya, oficialmente estamos generando, y que tenemos al menos los 21 trabajadores que marca la ley federal del trabajo para poder seguir como gremio, ¿no? Así es. Oye, ya tocaste aquí un pequeño punto que también quería que me comentaras respecto a la historia y al sentimiento que tienes a este Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero que me hagas el comentario respecto de cuál es tu participación dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tú eres la segunda generación de electricistas dentro de tu familia, o no sé si me puedas redundar un poquito más en eso. No, pues comentarte que yo no tengo ningún familiar en Luz y Fuerza. Bueno, no tenía ningún familiar en Luz y Fuerza del Centro, no tengo ningún familiar en el sindicato. El único peirote en el ESME soy yo hasta el momento. Digo hasta el momento porque yo espero que con esta lucha al rato mis hijos puedan también gozar de los beneficios de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que es parte importante, y es entender eso, ¿no? Yo seguido se lo digo a mis compañeros, que hay que entender que lo que estamos haciendo en este momento no es tanto para nosotros, que ya teníamos una historia dentro del sindicato, dentro de la empresa. Nosotros lo que tenemos que buscar es mejorar las condiciones laborales, mejorar las condiciones de prestaciones, y buscar una salida digna para una vez que nos toque ya retirarnos a descansar. Así es. Pero más que nada tenemos que pensar que tenemos que mejorar las condiciones y crear una cooperativa y una empresa generadora con excelentes condiciones, pero más que nada para los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Para los jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros nietos o quien venga, ¿no? Te decía yo, pues yo no tengo familia en Luz y Fuerza, no tenía familia en Luz y Fuerza, no tengo familiares jubilados, pero eso no implica que los 15 años que yo trabajé en Luz y Fuerza, yo haya aprendido a amar este sindicato, ¿no? Que yo haya aprendido a agradecer todo lo que recibí del sindicato, porque a mí me queda clarísimo que todo lo que yo tengo, todo lo que mi familia ha recibido, pues se lo debo a este grandioso sindicato, al Sindicato Mexicano de Electricistas, y por eso yo no dudé en quedarme, ¿no? Fue una situación, esa noche del decreto, yo como te decía, ya era representante, a mí me tocó estar en esa plenaria de emergencia en la madrugada, y digo, yo lo he comentado por ahí algunas ocasiones. Para mí fue muy importante el mensaje que dio mi secretario general en ese momento, el cómo nos narra de que tuvieron un pleno en el que hacen un análisis jurídico ya con los despachos de Buen y con el despacho de los Carrancá, y tras ese análisis jurídico determinan que tenemos la razón y que no queda más que luchar. La manera en que lo dijo, la manera en que lo manejó, a mí en lo particular, a mí me convenció en ese momento bastante. A mí me ayudó durante los meses siguientes, mantenerme fuerte de alguna manera. Yo no sé cómo le hice, y eso me ayudó a ayudar, valga la redundancia, a otras personas a mantenerse arriba, ¿no? Uh-huh. Yo ya me caí, ya, como digo, nos ha pasado a mucha gente, pues ya meses después, ¿no? Ya me han venido las primeras depresiones y esas situaciones, pero sí, indudablemente, pues estamos convencidos ahorita y nos damos cuenta que valió la pena. Digo, luchar siempre vale la pena, ¿no? O sea, es mejor retirarte sabiendo que diste lo que tenías y que no te dejaste, y con la frente arriba de que con todo, y que era la fuerza del Estado, y que nos decían que no íbamos a poder, y que era el gobierno. Pues ahí están las cosas, ¿no? O sea, a final de cuentas la lucha
Lo único que te dejas de que pues hay una posibilidad, ¿no? Y tienes que ir por ella. Por ahí ya varios de mis compañeros del comité tomaron esta frase que ahorita me viene a la mente y como dicen, la voy a retomar nuevamente, que los que luchamos tenemos derecho a ganar. Y es exactamente lo que le pasó a Lesme, ¿no? Así es, y pues vamos a continuar con un bloque musical. No sé, ¿con qué vamos a continuar por ahí, Alfredo? No sé. Pues ahorita viendo que yo no sabía que se cumplen años de la muerte de este excelente músico, excelente guitarrista, compadre de Eric Clapton, George Harrison, pues yo le sugería aquí a mi compañero operador que nos deleite con la de My Sweet Lord, de una canción muy muy emotiva de George Harrison, que ya se encontraba al final de su vida, ya pues ya más metido en unas más espirituales, en una otra manera de ver la vida, y esta canción tiene mucho que ver con él, cómo veía las cosas, ¿no? Así que pues disfrútenla.
Y regresamos de este gran tema que Alfredo me platica que es uno de los más gustados por él, My Sweet Lord, y vamos a darle el cierre a este gran programa y esta gran charla que tenemos con Alfredo. Y quiero que terminemos esta charla con algún mensaje que tú le puedas compartir a la resistencia de tu escalafón y a la resistencia en general, Alfredo. ¿Cuál es el sentir de estos 6 años y de las nuevas cosas que vienen para el SME? Pues eso que te comentaba hace un momento, ¿no? Que estamos viendo que valió la pena quedarnos, valió la pena luchar, no fue en vano, estamos empezando a cosechar los frutos. El simple hecho de mantener la vigencia de un sindicato vanguardista, un sindicato con toda la historia como es el SME, como te decía, hace 2 semanas, de manera histórica, con el registro de esos 21 trabajadores en el IMSS, de parte de la empresa Fénix, pues esto ya le da prevalecencia al sindicato por al menos 30 años más, que es lo que dura la concesión. Y creo que eso es lo que le debemos a quienes iniciaron esto, ¿no? A quienes en 1914 decidieron juntarse como se los permitía la ley, organizarse y pelear mejores condiciones de trabajo, ¿no? Creo que lo que merecían ellos era que nosotros pues, tomáramos la batuta. Digo, lo tomamos en uno de los momentos más álgidos de la historia del sindicato. Yo creo que esto ni siquiera se compara a por allá del 36 cuando te encarcelaron a Velasco, ¿no? Sino aquí estaba en juego la vida del sindicato y teníamos que tomar la batuta y pelearlo con todo, ¿no? El mensaje es de que tengamos paciencia, o sea, sí hay que valorar lo que estamos logrando, no hay que dejar de lado, sí es duro, ¿no? Todos estamos cansados, todos estamos al límite, pero sí hay que entender que no dejar de lado lo que se está logrando. Lo que te comento, ¿no? La prevalecencia del sindicato es algo muy importante, tanto para nosotros que vamos a continuar, para nuestros jubilados, que tengan hay cierta estabilidad y lo que sigue es seguir conformando las 2 entidades productivas que estamos creando gracias a esta negociación, hacerlas crecer, tanto la generadora, que no se va a quedar con esa cantidad de trabajadores. Hay múltiples proyectos en puerta tanto para la generadora y tanto para la cooperativa. ¿Qué sigue ahorita? No estamos pues, todos hablando de que pues cuándo se cobra y esas situaciones. Pero no hay que olvidar que el memorándum de entendimiento que se pactó con el gobierno en noviembre del año pasado habla de 4 incisos que se tienen que cumplir. Sí, ha sido a cuentagotas, se está cumpliendo poco a poco, ya se cumplió con el A, estamos dentro del cumplimiento del B, pero no hay que perder de vista que es muy importante lo que implica el C, por ejemplo, los permisos, ¿no? Lo que implica que todo lo que nos tiene que entregar el gobierno lo entregue de manera correcta, que no haya pendientes. O sea, no debemos cometer el error que cometieron los que se liquidaron en 2009, que le firmaron un documento al gobierno pensando en recibir algo más adelante, ¿no? Aquí primero tenemos que recibir y después tenemos que firmar, ¿no? Por eso mismo el último inciso pues ya es el de la firma de la liquidación, ¿no? Porque primero tenemos que asegurar lo que nos tienen, lo que está convenido en el memorándum de entendimiento, y también tenemos que asegurar nuestra participación en la cooperativa, asegurarnos un empleo estable, un empleo que va a tener muy buenas condiciones, así lo veo yo por toda la cantidad de proyectos que se vislumbran para la cooperativa, y pues eso nada más, hay que tener paciencia, ¿no? La lucha ha valido la pena, hemos esperado mucho, hemos peleado mucho, hemos hecho muchas cosas, entonces yo creo que pues esperar un poquito más, ya unos días más, unas semanas más, yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Bajo esa premisa de que va a valer la pena, de que estamos haciendo bien las cosas. Así es, y pues con esto vamos a cerrar la emisión del día de hoy, viernes 27 de noviembre de 2015, de Portafolios y Mochilas a través de Radio SME, la voz de la resistencia eléctrica, y con esto nos vamos a despedir, Alfredo. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en la red. Gracias, buenas tardes. Por hoy ha sido todo. De Portafolios y Mochilas te espera en su próximo capítulo. Capacitación radiofónica para tus sentidos.